Los domingos en casa de mis abuelos en Sevilla siempre fueron sagrados. Desde que tengo memoria, mi madre, mis tíos y yo cruzábamos la ciudad hasta el antiguo barrio de Santa Cruz para reunirnos alrededor de aquella mesa de roble que había pertenecido a 3 generaciones de Mendoza. La abuela Carmen preparaba su legendaria paella mientras el abuelo Rafael abría una botella de Rioja que había estado guardando para la ocasión. Era un ritual tan arraigado como las raíces del olivo centenario que dominaba el patio interior. Cuando mis abuelos fallecieron, con apenas 6 meses de diferencia, algo se quebró en nuestra familia. Mi madre, Isabel, la mayor de 3 hermanos, decidió que la tradición no moriría con ellos. Así que los almuerzos dominicales se trasladaron a nuestra casa en Triana, una casa modesta pero acogedora, con azulejos andaluces en las paredes y macetas de geranios en las ventanas. Mi padre, Antonio, un profesor de historia con más pasión por los libros que por las reuniones familiares, aceptaba estas invasiones semanales con una mezcla de resignación y respeto por mi madre. Para cuando cumplí 18 años, me había convertido en parte del mobiliario durante estas comidas. Mientras mis primos jugaban o hablaban de sus cosas, yo era la encargada de servir la mesa, rellenar las jarras de agua y asegurarme que todos tuvieran lo necesario. Mariana tiene manos de ángel, decía siempre tía Dolores mientras yo servía su vaso de gazpacho con manos temblorosas, intentando no derramar ni una gota. No era un cumplido, era una forma elegante de mantenerme en mi lugar designado. A los 23 años, cuando anuncié que había conseguido una beca para estudiar arquitectura en Madrid, la mesa entera quedó en silencio. Mis tíos intercambiaron miradas de preocupación, como si hubiera anunciado una enfermedad terminal. ¿Y quién ayudará a tu madre los domingos?, preguntó tío Ramón, quien nunca había levantado un plato en su vida. Mi madre sonrió débilmente, sus ojos evitando los míos. Mariana sabe cuáles son sus prioridades, dijo con esa voz que usaba cuando quería dar por zanjado un tema incómodo. Pero esa vez no funcionó. Me fui a Madrid, a pesar de las lágrimas de mi madre y del silencio de mi padre. Los primeros meses fueron duros. Llamadas telefónicas llenas de reproches velados, mensajes de mis primos contándome lo desorganizados que estaban ahora los domingos, fotos de mi madre sirviendo ella misma los platos con expresión cansada. El chantaje emocional tenía nombre y apellidos en mi familia. Sin embargo, Madrid me cambió. O quizás solo me permitió ser quien siempre había sido bajo capas de expectativas ajenas. Conocí a personas que valoraban mis opiniones, que me escuchaban cuando hablaba. Mi carrera floreció, y a los 28 años ya trabajaba en uno de los estudios de arquitectura más prestigiosos de la capital. Con el tiempo, las llamadas dominicales se volvieron menos frecuentes, las visitas a Sevilla más espaciadas. No fue una ruptura dramática, fue un distanciamiento gradual, como la marea que poco a poco se aleja de la orilla. A los 32 años, cuando recibí el encargo de diseñar un complejo residencial en Valencia, supe que era mi oportunidad. Invertí mis ahorros, pedí un préstamo y me arriesgué. El proyecto fue un éxito y me catapultó a un nivel que jamás hubiera imaginado. Compré un ático en el barrio de Salamanca, con una terraza desde donde se veía el Parque del Retiro. Un espacio luminoso, minimalista, tan distinto a la casa llena de adornos y recuerdos donde había crecido. Durante años, mis visitas a Sevilla se limitaron a Navidad y algún cumpleaños importante. Cada vez que volvía, notaba las arrugas más profundas en el rostro de mi madre, las canas más abundantes en el pelo de mi padre. Ellos nunca vinieron a Madrid. Es que tu padre no puede dejar sus clases. Es que a mí me marea el tren. Es que tu casa debe ser muy moderna para nosotros. Excusas que acepté sin cuestionar hasta aquel día. Era un martes cuando recibí la llamada de mi madre. Su voz sonaba extraña, como si estuviera conteniendo algo importante. Me contó que mi padre se había jubilado anticipadamente por problemas de salud. Nada grave, se apresuró a añadir. Pero el médico le había recomendado tranquilidad y cambio de aires.
Sentí un nudo en el estómago, presintiendo lo que venía. Estábamos pensando, tu padre y yo, que podríamos ir a Madrid una temporada, dijo mi madre con voz titubeante. Solo hasta que se recupere. El médico dice que el clima continental le vendría bien para su artritis. Respiré hondo, apoyándome en la encimera de mi cocina de diseño. Por la ventana, el sol de junio iluminaba Madrid con esa luz dorada que tanto me gustaba fotografiar. Recordé todas las veces que había invitado a mis padres, todos los rechazos educados pero firmes. Y ahora, de repente, querían venir, no de visita, sino a quedarse una temporada, en mi espacio, en la vida que tanto me había costado construir lejos de las expectativas familiares. Claro, mamá, respondí con una calma que estaba lejos de sentir. Podemos hablar de ello cuando venga a Sevilla el mes que viene. Colgué el teléfono y miré alrededor. Mi apartamento, con sus líneas limpias y sus espacios abiertos, parecía de repente vulnerable, como si estuviera a punto de ser invadido. Me serví una copa de vino y salí a la terraza. Abajo, Madrid bullía con su energía habitual, ajena a mi tormenta interior. Sabía que decirles que no vendrían no era una opción. No en mi familia. No a mis padres. El mes pasó volando entre proyectos y reuniones. Antes de darme cuenta, estaba en el AVE rumbo a Sevilla con un nudo en el estómago que se apretaba con cada kilómetro recorrido. La estación de Santa Justa me recibió con su habitual bullicio y ese calor sofocante que solo los sevillanos soportan con cero dignidad. Mi padre me esperaba en la zona de llegadas, más delgado de lo que recordaba, con una camisa a cuadros cuidadosamente planchada que le quedaba grande. «Mi niña», exclamó al verme, extendiendo los brazos para un abrazo que duró más de lo habitual. Sentí sus huesos bajo la ropa y algo se removió dentro de mí. No mentía sobre su salud. Al separarnos, vi que sus ojos estaban húmedos. «¿Y mamá?», pregunté mientras salíamos hacia el aparcamiento. «En casa, preparándote ese potaje de garbanzos que tanto te gustaba de pequeña», respondió, y por primera vez noté cierta inseguridad en su voz, como si temiera que mis gustos hubieran cambiado tanto como mi vida. El trayecto a casa fue un monólogo de mi padre sobre sus antiguos alumnos, el barrio, los vecinos que habían fallecido o se habían mudado. Nada sobre su enfermedad, nada sobre sus planes de venir a Madrid. Típico de mi familia, dejar los temas importantes para cuando no hubiera escapatoria. La casa seguía exactamente igual. Las mismas cortinas de encaje, los mismos muebles pesados, las mismas fotografías en las paredes. Solo el olor había cambiado. Un ligero aroma a medicamentos se mezclaba con el de los garbanzos y el sofrito. Mi madre salió de la cocina secándose las manos en el delantal, más pequeña y frágil de lo que la recordaba. «Por fin llegas. Vamos a comer ya, que se enfría», dijo a modo de saludo, besándome rápidamente en ambas mejillas, sin preguntas sobre mi viaje, mi trabajo, mi vida. Como si hubiera estado allí el día anterior. Comimos en la mesa de siempre, con la vajilla de siempre, hablando de los temas de siempre, los vecinos, la familia, los precios que no paraban de subir. Me contaron que tía Dolores había tenido que operarse de la cadera, que mi primo Rafael se había divorciado, por culpa de esa mujer que nunca nos gustó, que el hijo de los Jiménez se había ido a trabajar a Alemania. Pobres padres. Fue después del postre, con el café humeando en las tazas, cuando mi madre finalmente abordó el tema. «Tu padre y yo hemos estado pensando mucho, Mariana», comenzó, mirando fijamente su taza. «Ya no somos jóvenes, y esta casa es demasiado grande para nosotros dos». Mi padre asintió gravemente, como si acabaran de anunciar una verdad universal. «Hemos decidido venderla», continuó mi madre. «Ya hemos hablado con una agencia inmobiliaria, y dicen que a pesar de su antigüedad, está bien ubicada». Sentí un escalofrío. Esta casa había sido mi hogar durante más de 20 años. Aquí habían vivido mis abuelos,
Aquí habían nacido mi madre y sus hermanos. Aquí habíamos celebrado cada Navidad y cada cumpleaños. Era el centro gravitacional de nuestra familia. ¿Y dónde pensáis vivir?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Mi madre y mi padre intercambiaron una mirada cómplice antes de que ella respondiera con un tono que pretendía ser casual. Bueno, hija, pensamos que lo más natural es irnos contigo a Madrid. Solo por un tiempo, claro, hasta que encontremos algo más pequeño aquí en Sevilla. Pero con la enfermedad de tu padre, como te comenté por teléfono, el médico ha dicho que un cambio le vendría bien. No mencionó que ese tiempo podría ser indefinido. No mencionó que en realidad no tenían intención de buscar otra casa en Sevilla. No mencionó que esperaban que su hija soltera, sin hijos, con un apartamento grande en Madrid, cumpliera con su deber filial. No hacía falta. Todo estaba implícito en su tono, en su mirada, en la historia familiar que nos precedía. Mi apartamento no es muy grande, mamá, dije, intentando que mi voz sonara firme. Y no está adaptado para personas mayores. No hay ascensor hasta la terraza, y mi habitación de invitados la uso como despacho ahora. La expresión de mi madre se endureció ligeramente. Siempre se pueden hacer cambios, hija. No necesitamos lujos. Y tu padre y yo no ocupamos mucho espacio. Además, intervino mi padre con voz queda, solo será temporal, hasta que me encuentre mejor y podamos organizarnos. Los miré a los dos, estos dos seres que me habían dado la vida, que me habían criado lo mejor que habían sabido, con sus virtudes y sus defectos. Envejecidos, asustados ante los cambios que el tiempo trae consigo. Y sentí una mezcla de compasión y pavor. Les quería, por supuesto que les quería. Pero la idea de tenerlos en mi espacio, en mi refugio, en el único lugar donde podía ser completamente yo misma, lo mejor será que vea el apartamento primero, dijo mi madre, interpretando mi silencio como consentimiento. Para ir pensando cómo organizarnos. Podríamos ir el mes que viene, ¿no? Tu padre ya estará un poco mejor para viajar, y así podemos traer solo lo esencial. Sentí que el aire se volvía pesado, que las paredes de aquella casa familiar se cerraban sobre mí. De repente, era como si tuviera de nuevo 18 años, escuchando cómo decidían mi vida por mí. Pero ya no era esa joven insegura. Era una mujer adulta, con una carrera, una hipoteca, una vida construida con esfuerzo. Mamá, papá, dije poniendo las manos sobre la mesa. Tenemos que hablar seriamente de esto. Mi madre me miró con esa expresión que reservaba para cuando alguno de sus hijos o sobrinos se atrevía a cuestionar sus decisiones. Una mezcla de sorpresa e indignación contenida. ¿Qué hay que hablar? Somos tus padres, Mariana. Te necesitamos. No pensarás dejar a tu padre enfermo y a tu madre sola en Sevilla cuando tienes espacio de sobra en Madrid. No es cuestión de espacio, mamá. Es mi vida, mi rutina, mi trabajo. ¿Tu vida?, interrumpió mi madre con un tono que conocía demasiado bien. ¿Qué vida, Mariana? Soltera a los 30 y tantos, sin hijos, sin nadie que te cuide cuando seas vieja como nosotros. ¿Esa es la gran vida que has elegido? Sentí que la sangre me hervía en las venas. Años de terapia, de construirme a mí, misma lejos de estas dinámicas tóxicas, amenazaban con desmoronarse en segundos. Isabel, por favor, intervino mi padre, posando una mano temblorosa sobre el brazo de mi madre. No es momento para esto. ¿Y cuándo es el momento, Antonio?, replicó ella con la voz quebrada. Nuestra hija nos ha abandonado durante años, y ahora que la necesitamos, nos dice que no tiene espacio para nosotros. Yo no he dicho eso, protesté, sintiendo cómo viejos patrones familiares se reactivaban en mí. No hace falta que lo digas, respondió mi madre, levantándose de la mesa. Se te nota en la cara. Siempre has sido así, Mariana, siempre pensando en ti misma. Se alejó hacia la cocina, dejándonos a mi padre y a mí en un silencio incómodo. El tic-tac del reloj de pared parecía amplificado, marcando segundos que se estiraban como horas.
Está asustada, dijo finalmente mi padre, con voz cansada. Los dos lo estamos. Esta casa son demasiados recuerdos, demasiado espacio para limpiar, demasiadas escaleras que subir. Y mi salud, bueno, no es que me esté muriendo, pero tampoco estoy para tirar cohetes. Le miré. Realmente le miré por primera vez en años. Las arrugas profundas, el pelo ralo y canoso, las manchas en las manos. Mi padre, el hombre que me había enseñado a montar en bicicleta, que me había ayudado con los deberes, que había trabajado toda su vida para darnos un techo y comida en la mesa. Papá, dije suavemente, ven, sentémonos en el patio. Le tomé del brazo y lo guié hacia el pequeño oasis que siempre había sido su orgullo. Un patio andaluz con una fuente central y macetas rebosantes de geranios rojos y gitanillas moradas. Nos sentamos en aquellas sillas de hierro forjado que parecían estar ahí desde tiempos de mis abuelos. La tarde caía sobre Sevilla, suavizando el calor del día con una brisa ligera que agitaba las hojas del limonero que mi padre había plantado cuando yo nací. Un hijo para cada árbol, solía decir, aunque finalmente solo hubiera sido yo. No puedo llevaros a Madrid, dije finalmente, con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Mi padre asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esa respuesta. No había enfado en sus ojos, solo una tristeza resignada que me partía el alma. Lo entiendo, respondió, mirando sus manos temblorosas. Tienes tu vida allí, tu trabajo, tus amigos. No es solo eso, papá. No funcionaría. Vosotros no seríais felices en Madrid. Y yo me detuve, buscando palabras que no hirieran. Y tú volverías a sentirte atrapada, completó él, sorprendiéndome. Como cuando vivías aquí. Le miré, desconcertada. Nunca habíamos hablado de esto, de cómo me sentía en esta casa, con esta familia. Era un tema tabú, sepultado bajo capas de obligación y silencio. Tu madre nunca lo entendió, continuó mi padre con la mirada perdida en la fuente. Pero yo sí. Te veía, Mariana. Veía cómo te ibas apagando poco a poco, cómo te convertías en la sombra de lo que podrías ser. Y cuando te fuiste a Madrid, sonrió levemente. Fue como ver a un pájaro volar por primera vez. Las lágrimas me nublaron la vista. Toda mi vida creyendo que mi padre no se daba cuenta, que estaba demasiado absorto en sus libros y sus clases para ver lo que ocurría bajo su propio techo. ¿Por qué nunca dijiste nada?, le pregunté con un nudo en la garganta. Mi padre suspiró profundamente. No era un hombre valiente, Mariana. Tu madre, ella tiene su forma de ver el mundo, de entender lo que es una familia. Para ella, lo que pedía de ti no era un sacrificio, era tu deber. Y yo no supe enfrentarme a eso. Era más fácil callar, dejar que las cosas siguieran su curso. Y ahora queréis venir a Madrid, dije, más como una constatación que como una pregunta. Tu madre quiere. Yo... Se encogió de hombros con ese gesto que tan bien le conocía. Yo solo quiero paz en mis últimos años. Y si eso significa seguir a tu madre en sus planes, lo haré, como siempre. Nos quedamos en silencio, escuchando el suave murmullo del agua de la fuente y el canto ocasional de algún pájaro. De la cocina llegaba el tintineo de platos, mi madre seguramente fregando con más ímpetu del necesario. Hay una alternativa, dije finalmente. Podríamos buscar un apartamento pequeño para vosotros, aquí en Sevilla, en un edificio moderno, con ascensor, cerca de un centro de salud. Yo podría ayudaros económicamente si hace falta. Mi padre me miró con una mezcla de alivio y gratitud que me estrujó el corazón. Tu madre no lo aceptará fácilmente, advirtió. Tiene la idea de Madrid metida en la cabeza. Déjame hablar con ella, respondí levantándome. Ahora vuelvo. Encontré a mi madre en la cocina, terminando de fregar los platos. Por la rigidez de sus hombros, supe que había estado llorando. Mamá, dije suavemente, tenemos que hablar. No hay nada de qué hablar,
respondió sin volverse con voz tensa. Ya has dejado clara tu postura. No, no lo he hecho. Me acerqué y me coloqué a su lado, tomando un trapo para secar los platos que ella iba dejando en el escurridor. Un gesto de paz, una vuelta a rutinas compartidas durante años. Escucha, mamá, entiendo que esta casa es demasiado grande para vosotros ahora y que necesitáis un cambio, pero Madrid no es la solución. Claro que lo es, respondió, cerrando el grifo con energía. Estaríamos cerca de ti, tu padre tendría buenos médicos y seríais profundamente infelices, la interrumpí. Tú odias el frío. Papá no conocería a nadie. Ambos echaríais de menos Sevilla cada día. Y mi apartamento no es como esta casa, mamá. Es moderno, minimalista, sin espacio para todos los muebles y recuerdos que querríais llevar. Mi madre se volvió hacia mí, con los ojos enrojecidos pero la cabeza alta, orgullosa como siempre. ¿Y qué propones entonces? ¿Que nos metamos en una residencia de ancianos? Respiré hondo, controlando la irritación que amenazaba con dominarme. Siempre había sido así con mi madre. Todo era blanco o negro, sin matices. Propongo que busquemos un apartamento pequeño y cómodo para vosotros aquí en Sevilla. En un edificio nuevo, con ascensor, cercano al centro de salud y a las tiendas. Yo os ayudaría económicamente si es necesario. Mi madre me miró con suspicacia. ¿Y cómo pagaríamos eso? La venta de esta casa no dará para tanto, y tu padre y yo solo tenemos nuestras pensiones. Te he dicho que yo puedo ayudar, repetí manteniendo la calma. Mi trabajo va bien, mamá. Muy bien, en realidad. Vi un destello de algo. ¿Orgullo, quizás? En sus ojos, rápidamente sustituido por su habitual pragmatismo. No queremos ser una carga para ti, Mariana. Nunca lo hemos sido. Casi me reí ante esta afirmación, tan alejada de la realidad de años de manipulación emocional, de expectativas imposibles, de críticas veladas. Pero me contuve. No era momento para viejos reproches. No sería una carga, mamá. Sería una inversión. Un lugar donde podríais vivir cómodamente, donde yo podría visitaros más a menudo, sin las tensiones que surgirían si viviéramos juntos. Mi madre se secó las manos en el delantal, pensativa. Tu padre necesita buenos médicos, insistió, pero su tono ya no era tan firme. Y los tendrá. El Hospital Virgen del Rocío tiene especialistas excelentes. Y si fuera necesario, siempre podríamos buscar una segunda opinión en Madrid. Pero para eso no hace falta que os mudéis. Mi madre se quedó callada, sopesando mis palabras. La conocía lo suficiente para saber que estaba haciendo cálculos mentales, evaluando pros y contras, buscando fallos en mi propuesta. Tu padre y yo tenemos que hablarlo, dijo finalmente, quitándose el delantal. Por supuesto, respondí, intentando no mostrar mi alivio. No era un sí, pero tampoco era un no rotundo. Con mi madre, eso ya era una victoria. Volvimos al patio, donde mi padre seguía sentado, contemplando los últimos rayos de sol que se filtraban entre las hojas del limonero. Antonio, dijo mi madre, sentándose junto a él, Mariana piensa que podríamos buscar un apartamento aquí en Sevilla en vez de irnos a Madrid. Mi padre me miró, y por primera vez en mucho tiempo vi algo parecido a la complicidad en sus ojos. Me parece una buena idea, respondió simplemente. Habría que ver precios, zonas, continuó mi madre, ya en modo planificación. Y tendría que estar cerca de un buen hospital por tu salud. Podríamos empezar a buscar mañana mismo, propuse. Conozco a algunos colegas arquitectos aquí en Sevilla que podrían aconsejarnos sobre edificios nuevos con buenas condiciones. Y así, casi sin darme cuenta, me encontré embarcada en un proyecto inesperado, encontrar un nuevo hogar para mis padres. Un hogar que no fuera el mío, pero que tampoco los dejara desamparados. Un compromiso que, por manendonde, primera vez, no me hacía sentir que estaba sacrificando mi propia vida. Esa noche, después de la cena, mi madre se acercó a mí mientras yo lavaba los platos.
Sobre lo de esta tarde, comenzó, con ese tono que usaba cuando se acercaba lo más posible a una disculpa sin llegar a pronunciarla. Está bien, mamá, la interrumpí, no queriendo forzar una conversación incómoda para ambas. No, no está bien, insistió ella sorprendiéndome. Me pasé de la raya. Es solo que, cuando te fuiste a Madrid, sentí que había fracasado como madre, que si hubieras sido feliz aquí, nunca te habrías marchado. La miré, atónita ante esta confesión inesperada. Mamá, me fui porque necesitaba encontrar mi propio camino, no porque fuera infeliz con vosotros. Era una mentira piadosa, pero necesaria en ese momento. Mi madre asintió, aunque sus ojos me decían que no me creía del todo. Sea como sea, continuó, creo que tu idea tiene sentido. Tu padre y yo no seríamos felices en Madrid, es verdad. Y tú, bueno, tú ya tienes tu vida allí. Sonreí, sintiendo que algo se aflojaba en mi pecho, un nudo que había estado ahí durante años. No era una reconciliación total, ni un cambio radical en nuestra relación. Mi madre seguiría siendo quien era, con sus manías y sus expectativas. Pero por primera vez parecía verme como una adulta con derecho a tomar sus propias decisiones. Y eso, para mí, era suficiente por ahora. Los días siguientes pasaron en un torbellino de actividad. Mi breve visita de fin de semana se extendió a una semana completa, mientras acompañaba a mis padres a ver apartamentos por diferentes barrios de Sevilla. Mi madre, fiel a su estilo, elaboró una lista interminable de requisitos. Debía estar cerca del mercado de Triana, tener al menos 2 dormitorios por si alguien viene a visitarnos. Una referencia velada a mí, aunque ambas sabíamos que seguiría hospedándome en hoteles. Necesitaba luz natural abundante y un pequeño balcón para sus plantas. Mi padre, en cambio, solo pedía que estuviera cerca de una biblioteca pública y que tuviera un buen sillón donde poder leer. Verlos así, discutiendo sobre detalles cotidianos, me hizo darme cuenta de cuánto habían envejecido. Mi madre, siempre tan enérgica, se cansaba después de ver 3 o 4 pisos. Mi padre, aunque intentaba disimularlo, necesitaba sentarse frecuentemente para recobrar el aliento. Finalmente, encontramos un apartamento en un edificio nuevo en la zona de Los Remedios, a solo 10 minutos andando del barrio donde habían vivido toda su vida. Un segundo piso con ascensor, 2 habitaciones, un salón luminoso con balcón y, lo más importante, dentro de su presupuesto gracias a la venta de la casa familiar y a mi aportación mensual, que acordamos sin demasiadas discusiones. «Me gusta», declaró mi madre después de la segunda visita, lo que en su lenguaje equivalía a un entusiasmo desbordado. «Podríamos traer el aparador, pequeño de la cocina, y el sofá nuevo. La mesa del comedor habría que venderla, no cabe». Mi padre simplemente sonrió, aliviado de que su esposa hubiera encontrado algo de su agrado. Me miró con gratitud, y sentí una conexión con él que no había experimentado en años. El proceso de venta de la casa familiar fue más rápido de lo esperado. Un matrimonio joven con 2 niños pequeños se enamoró de aquellas habitaciones espaciosas y del patio interior. Cuando vinieron a firmar los papeles preliminares, mi madre les mostró la casa como quien presenta a un viejo amigo, contándoles historias sobre cada rincón, recomendándoles no quitar la bugambilla que trepaba por la pared del patio, porque da sombra en verano y se llena de flores moradas en primavera. Los vi marcharse, aquel joven matrimonio, con su entusiasmo y sus planes de reforma, y pensé en los ciclos de la vida. Aquella casa, que para mí había sido a veces una prisión, sería el escenario donde crecerían otros niños, donde se formarían otros recuerdos. La mudanza fue un caos organizado, como todo lo que implicaba a mi madre. Había que decidir qué muebles llevar al nuevo apartamento, cuáles vender, cuáles regalar. Cada objeto desencadenaba una discusión o una historia. La cómoda que había pertenecido a la abuela Carmen, el reloj de pared que mi padre había comprado en su primer viaje a Suiza,
la vajilla que solo se usaba en ocasiones especiales. No podemos llevarnos todo, Isabel, repetía mi padre con paciencia infinita. Ya lo sé, Antonio, respondía ella con irritación. Pero tampoco podemos deshacernos de nuestra historia así como así. Me encontré mediando entre ellos, proponiendo soluciones, organizando la logística. Una parte de mí ansiaba volver a Madrid, a mi rutina, a mi espacio. Pero otra parte, una que me sorprendía, estaba encontrando cierta paz en esta nueva dinámica familiar. Como si, al ayudarles a construir su nuevo hogar, estuviera también reconstruyendo mi relación con ellos. El día de la mudanza llovió, uno de esos aguaceros repentinos que a veces sorprenden a Sevilla en otoño. Los trabajadores de la empresa de mudanzas maldecían por lo bajo mientras cargaban cajas y muebles en el camión, empapándose a pesar de los chubasqueros. Mi madre, nerviosa, no paraba de recordarles que tuvieran cuidado con esto o aquello. Mi padre, sentado en la única silla que quedaba en el salón, parecía perdido, como si solo ahora se diera cuenta de que estaba abandonando el hogar donde había pasado más de 40 años de su vida. Me senté a su lado, en el suelo, y tomé su mano. Estaba fría y temblorosa. «Va a estar bien, papá», le dije, apretando suavemente sus dedos. «El nuevo piso es bonito y acogedor. ¿Y podrás tener tu sillón junto a la ventana? Con luz perfecta para leer». Él me miró con una sonrisa triste. «No es eso lo que me preocupa, Mariana. Es que esta casa, aquí están todos mis recuerdos. Aquí te vi dar tus primeros pasos, aquí corregía exámenes mientras tú hacías los deberes en la mesa del comedor. Aquí», se detuvo, con la voz quebrada. «Aquí está la marca en la pared que hiciste cuando tenías 7 años, jugando con aquella pelota que te regalé por tu cumpleaños». Seguí su mirada hasta una pequeña muesca en la pared del salón, casi imperceptible, que siempre había estado allí, parte del paisaje familiar. Nunca había pensado que mi padre la recordaría, o que significaría algo para él. «Los recuerdos vendrán con vosotros, papá», le dije, sintiendo un nudo en la garganta. «No se quedan en las paredes». Él asintió, apretando mi mano. «Lo sé, cariño. Es solo que me estoy haciendo viejo y sentimental». Mi madre entró en ese momento, agitada y mojada por la lluvia. «Antonio, ¿todavía estás aquí? El camión ya está casi cargado. Tenemos que irnos. Y tú, Mariana, ayúdame con estas últimas cajas, por favor». Intercambiamos una mirada cómplice con mi padre. Un pequeño momento de entendimiento mutuo antes de levantarnos para seguir con la tarea. Esa noche, después de un día agotador colocando muebles y desempacando cajas esenciales, me despedí de mis padres en la puerta de su nuevo hogar. El apartamento estaba aún en desorden, con cajas apiladas en cada rincón, pero ya tenían la cama montada y la cocina funcional. «Os llamaré mañana antes de irme al aeropuerto», les dije, abrazándolos a ambos. «No hace falta que vengas a despedirte, hija», respondió mi madre, su forma habitual de decir que no quería prolongar las despedidas. «Tienes que descansar para el viaje». «Vendré igual», insistí besándola en la mejilla. Esa noche, en mi habitación de hotel, reflexioné sobre las 2 semanas que había pasado en Sevilla. Habían sido intensas, agotadoras a veces, pero también sorprendentemente reparadoras. Algo había cambiado en mi relación con mis padres. No era un cambio dramático, no era una reconciliación de película. Era algo más sutil, más real. Un reconocimiento mutuo de que habíamos cometido errores, de que nos habíamos herido, pero también de que, a pesar de todo, seguíamos siendo familia. De vuelta en Madrid, me sumergí en el trabajo acumulado durante mi ausencia. Proyectos que requerían atención urgente, reuniones aplazadas, decisiones pendientes. Mi equipo me recibió con alivio. 2 semanas sin la jefa habían sido más difíciles de lo que esperaban. Me sentí reconfortada por la rutina, por la familiaridad de mi despacho con vistas al retiro, por el ritmo acelerado pero estimulante de los días en la capital. Las llamadas con mis padres se volvieron más frecuentes.
Al principio eran casi diarias, con mi madre relatándome cada detalle de la adaptación a su nuevo hogar. La vecina del primero es una viuda de Cáceres, muy educada. La pescadería de la esquina tiene un género excelente. Tu padre ha encontrado una biblioteca municipal a solo 2 calles. Con el tiempo las llamadas se espaciaron a un ritmo más natural. 2 veces por semana, luego una vez, estableciendo una nueva normalidad en nuestra relación a distancia. En Navidad, decidí volver a Sevilla. Era la primera Nochebuena que mis padres pasarían en su nuevo hogar, y aunque una parte de mí añoraba quedarme en Madrid, sabía que era importante para ellos tenerme allí. Además, para mi sorpresa, descubrí que yo también deseaba verlos. Febrero llegó a Madrid con un frío cortante que congelaba el aliento y obligaba a los madrileños a caminar apresurados, envueltos en abrigos y bufandas. Yo acababa de terminar un proyecto importante, la remodelación de un antiguo palacete en el barrio de Malasaña que se convertiría en un hotel boutique, y había decidido tomarme unos días de descanso. Planeaba dormir hasta tarde, leer aquellas novelas que llevaban meses apiladas en mi mesita de noche, y quizás visitar alguna exposición en el Reina Sofía. El timbre de mi apartamento sonó a las 10 de la mañana del primer día de mi merecido descanso. Desorientada y aún medio dormida, me arrastré hasta la puerta sin molestarme en mirar por la mirilla. Al abrirla, me encontré frente a mi madre, con una maleta pequeña a sus pies y una expresión de determinación en el rostro que conocía demasiado bien. «¿Mamá?», exclamé, completamente despierta de repente. «¿Qué haces aquí? ¿Ha pasado algo? ¿Papá está bien?» «Tu padre está perfectamente», respondió ella, entrando en mi apartamento sin esperar invitación. «Solo un poco enfadado conmigo, supongo». Me quedé paralizada en la puerta, tratando de procesar la situación. Mi madre nunca había venido a Madrid. Nunca. Y ahora estaba aquí, con una maleta, sin aviso previo. «Cierra la puerta, hija, que se escapa el calor», me ordenó, mientras recorría con mirada crítica mi salón minimalista. «Así que este es tu famoso apartamento. Es interesante». Cerré la puerta mecánicamente y la seguí al interior. La vi examinar mis muebles de diseño, mis paredes blancas con apenas un par de cuadros abstractos, la ausencia total de adornos y fotografías familiares que poblaban cada rincón de su casa. «Mamá», repetí, intentando recuperar el control de la situación. «¿Qué estás haciendo aquí?» Ella se volvió hacia mí, y por primera vez noté algo en sus ojos que nunca había visto antes: inseguridad. Mi madre, la mujer que siempre había tenido una respuesta para todo, parecía no saber qué decir. «Tu padre y yo tuvimos una discusión», dijo finalmente, sentándose en mi sofá de cuero blanco con cuidado, como si temiera mancharlo. «Nada grave, no te alarmes, pero necesitaba espacio». «¿Espacio?», repetí, incrédula. Mis padres habían estado casados más de 40 años. Habían discutido, por supuesto, como cualquier matrimonio, pero nunca había escuchado que alguno de ellos necesitara espacio. «Sí, espacio», insistió ella, con un destello de su habitual irritación. «¿Es tan difícil de entender? Tu padre puede ser muy terco a veces». Me senté frente a ella, aún intentando asimilar la situación. «Vale, necesitabas espacio. ¿Y decidiste venir a Madrid sin avisar? ¿Sin llamarme siquiera?» «Si te hubiera llamado, me habrías dicho que no viniera», respondió con esa lógica implacable que siempre había sido su sello. «Además, siempre me estás invitando a conocer tu apartamento, ¿no? Pues ya estoy aquí». Respiré hondo, contando mentalmente hasta 10. «¿Y cuánto tiempo piensas quedarte?» «No lo sé», admitió ella, y de nuevo percibí esa vulnerabilidad inusual en su voz. «Unos días, supongo, hasta que tu padre entre en razón». «¿Y qué significa eso exactamente?» «¿Sobre qué discutisteis?» Mi madre hizo un gesto vago con la mano, como quitándole importancia al asunto. «Tonterías. Tu padre quiere vender el coche,
Dice que ya no conduce tanto y que es un gasto innecesario. Yo le dije que sin coche estaríamos aislados dependiendo de autobuses o taxis. Él me contestó que exageraba, como siempre. Una cosa llevó a la otra, y se encogió de hombros. Le dije que me iba a Madrid unos días, a visitar a mi hija. Creo que no me tomó en serio hasta que me vio hacer la maleta. La miré, boquiabierta. ¿Todo este drama por un coche? Conocía a mis padres, por supuesto, y sabía que a veces las discusiones más absurdas podían convertirse en batallas campales. Pero que mi madre tomara un AVE y apareciera en mi puerta sin avisar, eso era nuevo incluso para ella. ¿Has hablado con papá desde que llegaste?, pregunté, temiendo la respuesta. Le envié un mensaje al llegar a Atocha, respondió, evitando mi mirada. Solo para que supiera que había llegado bien. ¿Y qué te contestó? Nada aún. Su voz intentaba sonar indiferente, pero detecté un temblor sutil. Ya sabes cómo es tu padre con el móvil. Probablemente ni ha visto el mensaje. Me levanté, incapaz de seguir sentada. Esta situación era surrealista. Mi madre, la mujer que había criticado cada decisión independiente que había tomado en mi vida, que nunca había mostrado el menor interés en visitar Madrid, estaba ahora sentada en mi sofá, habiéndose escapado de casa como una adolescente rebelde. Voy a preparar café, dije, necesitando un momento para ordenar mis pensamientos. ¿Quieres una taza? Por favor, respondió ella mirando alrededor. ¿Tienes galletas o algo para acompañar? No suelo desayunar en casa, contesté dirigiéndome a la cocina. Normalmente tomo algo en la cafetería de la oficina. Por supuesto, la escuché murmurar. Típico de los jóvenes de hoy, siempre comiendo fuera. Sonreí a mi pesar mientras preparaba el café. Algunas cosas nunca cambiaban, aunque tu madre apareciera de improviso después de una pelea matrimonial. Mientras esperaba a que el café estuviera listo, llamé a mi padre. Respondió al segundo tono. Su voz, cargada de ansiedad. «Mariana, ¿está tu madre contigo? Salió ayer hecha una furia y no sé nada de ella desde anoche». «Sí, papá, está aquí», respondí en voz baja. «Acaba de llegar sin avisar. Dice que discutisteis por lo del coche». Le escuché suspirar profundamente al otro lado de la línea. No fue solo por el coche, Mariana. Bueno, llevamos semanas así. Desde que nos mudamos al apartamento, tu madre está diferente, irritable, inquieta. Nada le parece bien. El apartamento es demasiado pequeño, los vecinos demasiado ruidosos, el barrio demasiado impersonal. La verdad es que creo que echa de menos la casa antigua. ¿Por qué no me lo habíais dicho?, pregunté, sintiendo una punzada de culpabilidad. Había estado tan ocupada con mi trabajo, tan contenta de haber resuelto el problema de mis padres, que no me había parado a pensar en cómo se estaban adaptando realmente. «No queríamos preocuparte», respondió mi padre. «Pensamos que era solo cuestión de tiempo, que tu madre se acostumbraría. Pero parece que me equivoqué». «¿Quieres que la convenza para que vuelva a Sevilla?», pregunté, mirando hacia el salón donde mi madre seguía sentada, rígida e incómoda en mi sofá de diseño. «No», dijo mi padre tras una pausa. «Creo que necesita esto. Necesita ver tu vida, Mariana. Entender por qué te fuiste, por qué elegiste este camino. Quizás así pueda hacer las paces con sus propias decisiones». Sus palabras me dejaron sin aliento. Mi padre, siempre tan callado, tan aparentemente desconectado de los conflictos familiares, había captado la esencia del problema con una claridad que me sorprendió. «Está bien», respondí finalmente. «Se quedará unos días. Te mantendré informado». «Gracias, hija», dijo con evidente alivio. «Y ten paciencia con ella. Bajo esa coraza, tu madre es más frágil de lo que parece». Colgué y regresé al salón con 2 tazas de café. Mi madre había sacado de su bolso un paquete de galletas artesanales de un obrador de Sevilla. «Sé que no desayunas en casa», dijo,
con un tono que oscilaba entre la disculpa y el reproche. Pero pensé que te gustaría probarlas. Son de la pastelería nueva que abrieron cerca de nuestro apartamento. Hacen las mejores galletas de mantequilla de toda Sevilla. Acepté una galleta y la mordí. Estaba deliciosa, con ese sabor a hogar que solo la comida casera puede tener. Mi madre me observaba expectante, como una niña esperando aprobación. Están buenísimas, dije sinceramente. Gracias por traerlas. Ella sonrió, satisfecha, y por un momento vi a la mujer que había sido antes de que la vida y sus propias expectativas la endurecieran. Una joven vibrante con sueños propios, algunos de los cuales había sacrificado por su familia. Me pregunté qué habría sido de ella si hubiera tenido las oportunidades que yo tuve, si hubiera podido estudiar una carrera, viajar, construir una vida según sus propios términos. He hablado con Senema. Papá, dije después de un silencio cómodo. Está preocupado por ti. Mi madre hizo un gesto despectivo con la mano. Tu padre siempre se preocupa demasiado. Estoy perfectamente, solo necesitaba un cambio de aires. Dice que no estás contenta con el nuevo apartamento, insistí suavemente. Que echas de menos la casa antigua. Vi cómo su expresión se endurecía, su máscara habitual volviendo a su lugar. Tu padre exagera. El apartamento está bien, es práctico. Que a veces recuerde con cariño nuestra antigua casa no significa que esté descontenta. Decidí no presionar. Mi madre nunca había sido buena admitiendo sus sentimientos, especialmente aquellos que pudieran interpretarse como debilidad o error. ¿Has desayunado?, pregunté en cambio. Podríamos ir al café de la esquina. Tienen unos churros excelentes. Me encantaría, respondió ella, visiblemente aliviada por el cambio de tema. Hace años que no como churros de Madrid. Tu padre dice que no son como los de Sevilla, pero siempre ha sido un purista con la comida. Mientras nos preparábamos para salir, observé a mi madre moverse por mi apartamento, curioseando discretamente cada rincón, cada objeto. La vi detenerse frente a la única fotografía familiar que tenía, colocada casi como una obligación en una estantería. Una imagen de los tres, tomada en mi graduación universitaria. Mi padre y ella flanqueándome, orgullosos pero incómodos en sus trajes de domingo, yo en medio con mi toga y birrete, una sonrisa tensa en mi rostro. «Estabas preciosa ese día», comentó ella, tocando la fotografía con la punta de los dedos. Tu padre no paró de llorar durante toda la ceremonia. ¿Lo sabías? Tuvo que fingir que era alergia para que no se notara. Negué con la cabeza, sorprendida. Nunca había visto a mi padre llorar, y ciertamente no aquel día, que recordaba más bien por la tensión de presentarles a mis amigos y profesores, temiendo sus comentarios, sus juicios. No lo sabía, admití, acercándome a ella. Siempre pensé que estabais decepcionados de alguna manera, por haberme quedado en Madrid después de graduarme, por no volver a Sevilla. Mi madre me miró como si acabara de decir una locura. ¿Decepcionados? Mariana, estábamos aterrorizados. Nuestra única hija, sola en una ciudad enorme, construyendo una vida que no entendíamos. ¿Y si fracasabas? ¿Y si te hacían daño? ¿Y si te olvidabas de nosotros? Sus palabras me dejaron sin aliento, como si alguien hubiera reescrito toda la narrativa de mi infancia y juventud con un trazo distinto. ¿Aterrorizados? ¿No decepcionados, sino asustados? Miré a mi madre a los ojos, buscando algún signo de que estuviera suavizando la verdad, pero solo vi una sinceridad descarnada que nunca antes había mostrado. Nunca lo expresasteis así, dije finalmente, mi voz apenas un susurro. ¿Cómo iba a decirte que tenía miedo?, respondió mi madre con una sonrisa triste. Yo era tu madre, se suponía que debía ser fuerte, segura, tener todas las respuestas. Pero en vez de apoyo, sentí juicio constante, repliqué, incapaz de contenerme. Cada decisión que tomaba era cuestionada, cada logro minimizado. Mi madre desvió la mirada, visiblemente incómoda.
Quizás, quizás era mi manera de mantenerte conectada a nosotros. Si todo lo que hacías en Madrid era insuficiente, eventualmente volverías a Sevilla, donde pertenecías. Salimos del apartamento en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. El aire frío de febrero nos recibió como una bofetada, obligándonos a apretar nuestros abrigos contra el cuerpo. Caminamos hasta el café de la esquina, un local acogedor con mesas de mármol y un aroma irresistible a café recién hecho y masa frita. Mientras esperábamos nuestro pedido, observé a mi madre mirar alrededor con curiosidad. Sus ojos registraban cada detalle. La pareja joven en la mesa de al lado que trabajaba en sus portátiles mientras compartían una tostada. El grupo de jubilados que discutía acaloradamente sobre política en un rincón. La camarera con tatuajes y pelo azul que atendía con eficiencia profesional. Es diferente a los cafés de Sevilla, comentó. No era una crítica, solo una observación. Todo es diferente aquí, respondí. Por eso me gusta. Nuestros churros llegaron, dorados y crujientes, acompañados de 2 tazas de chocolate espeso. Mi madre tomó uno, lo sumergió cuidadosamente en el chocolate y le dio un mordisco. Su expresión se transformó en una de sorpresa placentera. Están buenos, admitió, como si fuera una concesión importante. No son como los de Sevilla, pero tienen su propio encanto. Sonreí. Como Madrid. Como Madrid, asintió ella, y sentí que estábamos hablando de mucho más que de churros. Pasamos el día recorriendo la ciudad, no como turistas que van de monumento en monumento, sino con un ritmo más pausado, más auténtico. Le mostré mis lugares favoritos. El banco específico en el Retiro donde me gustaba leer en primavera. La librería de arquitectura donde había descubierto a mis autores favoritos. El pequeño restaurante italiano donde celebrábamos los éxitos del estudio. Mi madre observaba todo con una mezcla de curiosidad y comprensión gradual. No hacía muchos comentarios. Algo inusual en ella, como si estuviera absorbiendo, procesando esta nueva visión de la vida de su hija. Por la tarde, mientras tomábamos un café en una terraza protegida con estufas, mi teléfono sonó. Era Laura, mi socia en el estudio, con una emergencia. El cliente del Hotel Boutique había cambiado de opinión sobre el diseño del vestíbulo principal y quería reunirse urgentemente mañana a primera hora. Tengo que volver al estudio, le expliqué a mi madre después de colgar. Ha surgido un imprevisto con un proyecto importante. Esperaba ver decepción o reproche en su rostro. El típico siempre priorizas el trabajo sobre la familia. En cambio, asintió con comprensión. Por supuesto, dijo sorprendiéndome. Es tu trabajo. Es importante. La miré, buscando sarcasmo en su tono, pero no encontré ninguno. La reunión será temprano, añadí, aún desconcertada por su reacción. Pero podría volver para comer si quieres. No te preocupes por mí, respondió con una seguridad que no le conocía. Puedo explorar un poco más por mi cuenta. Siempre he querido visitar el Museo del Prado. Así que esa noche preparé la documentación necesaria para la reunión, mientras mi madre, instalada en mi habitación de invitados, que normalmente funcionaba como despacho, llamaba a mi padre. No escuché la conversación, pero por su tono tranquilo y los ocasionales silencios, parecía que estaban haciendo las paces a su manera. A la mañana siguiente, salí temprano dejándole instrucciones sobre cómo llegar al Prado y una llave de repuesto. Durante la reunión, mientras discutíamos detalles técnicos y presupuestos, me encontré pensando en ella, preguntándome cómo estaría manejando su primer día sola en Madrid. Para mi sorpresa, cuando volví al apartamento a media tarde, no estaba vacío como esperaba. Mi madre estaba en la cocina, rodeada de bolsas de la compra, preparando lo que parecía ser una tortilla de patatas. «Espero que no te importe», dijo al verme con cierta timidez. «Pensé que estarías cansada después de tu reunión y querrías comer algo casero». El aroma familiar de patatas y cebolla friéndose lentamente en aceite de oliva llenaba el apartamento, transformándolo.
Mi cocina de diseño, que rara vez usaba para algo más elaborado que un café o una ensalada rápida, parecía de repente un espacio diferente, vivo. No me importa en absoluto, respondí, dejando mi maletín y acercándome a ella. Huele maravilloso. Comimos en la terraza, a pesar del frío, envueltas en mantas que mi madre había encontrado en algún armario. La tortilla estaba perfecta, jugosa por dentro y dorada por fuera, exactamente como la recordaba de mi infancia. ¿Cómo fue tu visita al Prado?, pregunté, sirviéndole una copa de vino. Abrumadora, confesó ella, con una honestidad que seguía sorprendiéndome. Hay demasiado que ver, me sentí un poco perdida. Pero encontré una sala con cuadros de Zurbarán que me encantó. Había uno de Santa Casilda. La mirada en sus ojos, tan serena y decidida a la vez. Me recordó a ti. La miré, conmovida por la comparación. Mi madre nunca había sido de hacer cumplidos, y mucho menos de forma tan poética. También fui a una pastelería cerca del museo, continuó con una sonrisa traviesa que le quitaba años de encima. Compré unos pasteles para el postre. No son como los de Sevilla, pero tienen su encanto. Reí al escucharla repetir mis palabras de ayer. Como Madrid, dije, y ella asintió, cómplice. Los días siguientes establecimos una rutina extraña pero confortable. Yo iba a trabajar por las mañanas, mientras ella exploraba la ciudad a su ritmo. A veces volvía con historias sobre personas con las que había hablado, la florista de la esquina que era de Córdoba, el bibliotecario del barrio que le había recomendado novelas ambientadas en Madrid. Otras veces regresaba con pequeños tesoros, un libro de fotografías antiguas de la ciudad, un pañuelo de seda de un mercadillo, fruta fresca del mercado de San Miguel. Por las tardes y noches, cuando yo volvía, cocinábamos juntas o pedíamos comida a domicilio y hablábamos. Realmente hablábamos, quizás por primera vez en nuestras vidas. Sin juicios, sin expectativas, solo dos mujeres adultas compartiendo sus vidas, sus recuerdos, sus miedos. Me contó cosas que nunca había compartido antes. Cómo había soñado con estudiar medicina, pero su padre no lo permitió porque las mujeres decentes se casaban y cuidaban de su hogar. Cómo conoció a mi padre en la Biblioteca Municipal de Sevilla, ambos buscando el mismo libro de García Lorca. Cómo lloró de alegría y terror cuando supo que estaba embarazada de mí, su primer y único hijo después de años intentándolo. Una noche, mientras lavábamos los platos, me hizo una pregunta que me dejó sin palabras. ¿Eres feliz aquí, Mariana? ¿Realmente feliz? Pensé en mi trabajo, exigente pero gratificante. En mis amigos, pocos pero leales. En mi apartamento, elegante pero a veces demasiado silencioso. Pensé en los domingos de soledad, en las navidades que había pasado trabajando para evitar la melancolía, en las relaciones que no habían prosperado porque estaba demasiado ocupada construyendo mi carrera. Soy plena, respondí finalmente. No siempre feliz, pero satisfecha con mis decisiones, con la vida que he construido. Mi madre me miró largamente como evaluando mi respuesta, y luego asintió. Eso es más importante que la felicidad, dijo, sorprendiéndome de nuevo. La felicidad va y viene, como las mareas. Pero la plenitud, eso es algo que tú construyes, piedra a piedra. La semana pasó volando, y antes de darme cuenta, estábamos en la estación de Atocha, esperando el AVE que llevaría a mi madre de vuelta a Sevilla, a mi padre, a su vida. Gracias por acogerme, dijo, mientras esperábamos en el andén. Sé que aparecí sin avisar y trastoqué tus planes. Ha sido revelador, respondí, buscando la palabra adecuada. Me alegro de que vinieras. Nos abrazamos, un abrazo largo y sincero, sin la rigidez habitual de nuestras despedidas. Sentí su fragilidad, los huesos delicados bajo la piel, la vulnerabilidad que siempre había ocultado tras una fachada de fortaleza inflexible. Te quiero, hija,
murmuró contra mi hombro, palabras que rara vez pronunciaba. Estoy orgullosa de ti, de la mujer en la que te has convertido, aunque a veces no sepa cómo demostrarlo. El tren partió, llevándose a mi madre, pero dejando tras de sí un espacio diferente. Mi apartamento, que siempre había sido mi refugio, contra el mundo, contra mi familia, parecía ahora impregnado de una nueva energía. En la nevera quedaban tuppers con comida casera. En el baño, el aroma del perfume de mi madre. En el salón, un pequeño cactus que había comprado porque tu casa necesita algo vivo, Mariana. Pequeñas huellas de su presencia que por primera vez no sentía como una invasión. Esa noche, sentada en mi terraza con una copa de vino, contemplando las luces de Madrid, llamé a mi padre. «¿Cómo está mamá?», pregunté después de los saludos iniciales. «Bien», respondió él, con un tono que denotaba alivio. «Diferente, más tranquila, más reflexiva. Me ha estado contando sobre Madrid, sobre tu apartamento, sobre tu vida allí. Creo que finalmente lo entiende». «¿El qué? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué necesitabas construir tu propio camino, lejos de nosotros?» Hubo un silencio cómodo, de esos que solo son posibles con alguien que te conoce profundamente. «Creo que yo también lo entiendo mejor ahora», añadí. «¿Por qué era tan difícil para vosotros dejarme ir?» «El amor de padres es complicado», dijo mi padre, con esa sabiduría tranquila que siempre había tenido pero rara vez expresaba. «Quieres proteger, guiar, a veces controlar. Es difícil encontrar el equilibrio». «Para los hijos tampoco es fácil», respondí. «Quieres tu independencia, pero también su aprobación. Quieres volar, pero también un lugar al que volver si las alas fallan». Mi padre rió suavemente. «Mira quién se ha vuelto filosófica. Madrid te ha cambiado, hija». «No tanto como crees, papá. No tanto como crees». Al colgar, me quedé contemplando la ciudad que había elegido como hogar. Las luces, el ruido distante del tráfico, el cielo nocturno teñido por la contaminación lumínica. Tan diferente a las noches estrelladas de Sevilla, al rumor de las fuentes en los patios, al aroma de azahar en primavera. Y sin embargo, por primera vez desde que me había mudado, no sentí que tuviera que elegir entre dos mundos, entre dos versiones de mí misma. Quizás, pensé, era posible crear un puente entre ellos, un camino que me permitiera ir y venir sin perderme en el trayecto. La visita inesperada de mi madre había sido como una piedra arrojada a un estanque en calma. Las ondas seguirían expandiéndose mucho tiempo después de que la piedra hubiera tocado fondo. No sabía exactamente cómo cambiaría nuestra relación a partir de ahora, pero sentía que algo fundamental había sido reparado. No con grandes declaraciones o promesas, sino con silencios compartidos, con miradas de comprensión, con la aceptación tácita de quienes éramos. Dos mujeres fuertes, obstinadas, heridas, pero resilientes. Madre e hija, tan diferentes, y sin embargo, cortadas por el mismo patrón. Esa noche, dormí profundamente por primera vez en mucho tiempo, arrullada por el ruido de Madrid y por el aroma fantasma de la tortilla de patatas que aún flotaba en mi cocina. Un aroma a reconciliación, a perdón, a la posibilidad de un nuevo comienzo.